Veterinario de profesión y político por convicción, nació en Montevideo, pero siempre mantuvo un fuerte contacto con el interior, en particular con Paysandú, donde junto a su familia trabajan en el campo. Ese lugar para él sigue siendo clave a la hora de despejar la cabeza y tomar decisiones. Su padre siempre fue colorado y su madre de la Unión Cívica. Por eso es que su pertenencia al Partido Nacional es genéticamente pura. De adolescente se interesó por aquellos cassettes que llegaban desde el exterior con la palabra de Wilson Ferreira Aldunate, en plena dictadura y a los 15 años. Cuando el caudillo volvió al país, se coló y terminó al lado del estrado escuchando aquel discurso. Fue un bautismo que lo llevaría a interesarse por la actividad política, algo que nunca más abandonó. Su pasaje por la Facultad de Veterinaria reafirmaría a través de la militancia gremial ese camino. En forma paralela a su profesión, se dedicaría a la actividad política que comenzó en Paysandú y que le valiera luego su llegada al Ministerio de Trabajo como inspector nacional, al Parlamento como coordinador de bancada y luego como diputado en 2 ocasiones, senador, secretario de la Presidencia y ahora como candidato a la Presidencia de la República. En el camino construyó junto a su familia y junto a su esposa Leticia, con quien tiene 3 hijos, con quienes a pesar de las extensas jornadas políticas, ha tratado de ser siempre un padre presente, y ellos han correspondido, no pasando algunas facturas y algunas ausencias. Hoy queremos, en este retrato hablado, conocer al hombre detrás del dirigente político. Bienvenido, Álvaro Delgado. ¿Cómo andan? ¿Bien? Un gusto estar acá. Bienvenido. Bueno, naciste en Montevideo y creciste en barrios como El Prado y Pocitos también. ¿Qué recuerdos te vienen a la mente en ese hogar familiar en tiempo de niñez y adolescencia? Pocitos tuve poco tiempo, un apartamento chiquito con mis 2 padres y mi hermana, hasta preparatorios, que fue en preparatorio, escuela, ahí, un preparatorio público, ahí en Pocitos, la calle Miguel Barreiro, y después me mudé para el límite entre Reducto y El Prado, ahí cerca de una cuadra de Bolívar y Suárez, para que la gente ubique. Y ahí sí estuve viviendo en una casa con mis padres y mi hermana. Mi abuela en parte porque tuvo un problema vascular y hubo que llevarla para ahí, una ACV. Y estuve hasta que me recibí y me casé y me fui. Siempre en el mismo lugar. Siempre en el mismo lugar. Fui a una escuela cerca, a un liceo al Sagrado Corazón y al Juan 23. Y después facultad, me casé y hice un posgrado de 2 años. Eran tiempos de dictadura, ¿eso condicionó parte de tu niñez desde el punto de vista de los juegos tradicionales, de aquello de que se daban en la vereda de Uruguay en esa época? No eras consciente, ¿sabes? Muy consciente, excepto porque mi padre hablaban poco de política, no era un hogar muy politizado. Sí me acuerdo de poner algún símbolo en los actos patrios, ¿te acordás que era como una señal de protesta? Yo quería poner la bandera y mis padres decían no, en estos casos no, o cuando los caceroleos, bueno, recuerdo medio difusamente el tema de los caceroleos, ¿te acordás? La salida de la dictadura, yo tenía 15 años, estaba en el liceo, y la verdad que me motivó el tema de la efervescencia que había. Se hablaba todo el día de política, era todo política, era efervescencia política, la salida de la dictadura, y ahí con parte de mis amigos y parientes de Paysandú, que eran más blancos, no era el caso de mi casa. Una vez me escuché un par de cassettes de Wilson y ahí me empezó a entusiasmar una figura que era muy carismática, muy enigmática, que te enamoraba fácil, con un carisma especial, sin conocerlo. Y bueno, mi primer acto político fue haber ido con 15 años, creo, al ya era el 2 de diciembre del 84, cuando Wilson lo libera, el discurso de la Esplanada, que ahí me logré colar y estuve ahí al lado del escenario. Primera vez que veía a Wilson en mi vida, lo vi 2 veces más en mi vida. Así que yo empecé siendo wilsonista, enamorado de Wilson, sin conocer a Wilson. Y para el estudio, ¿cómo lo podemos definir? ¿Como sobresaliente, mitad de tabla? ¿Cómo eras? Yo generalmente era un buen estudiante, tengo buena memoria y tenía como un método, ¿viste? Así eso, hacía de cada bolilla, hacía siempre resúmenes
y después sobre los resúmenes hacía esquemas. Como tengo buena memoria, por lo menos sabías que en ninguna bolilla te quedabas en cero, en blanco. Que por lo menos algo, y como tenía facilidad de poder darle contexto, vamos a decirlo en términos diplomáticos, algunos dicen payar, pero otros dicen darle contexto, con el esquema por lo menos zafaba, es lo mínimo. ¿Y era líder ya dentro del grupo de amigos? No, ya tenía un grupo de amigos del barrio, tenía otro grupo de amigos. Tengo varios grupos de amigos. En el barrio hacíamos juego de barrio, cordoncito, yo qué sé, partido de fútbol, lo habitual, ¿no? Juego de barrio. Y después me hice un grupo de amigos del liceo, después del barrio, del liceo, después del bachillerato, después de la facultad, que me duran, varios de esos me duran hasta hoy. ¿Conserva Un grupo de amigos, algunos? sí, sí. Después grupo de amigos ahora ya, que son los padres de mis hijos, perdón, son los padres y los amigos de mis hijos, que en los colegios te haces amigos también, vinculado a papi fútbol y a todas esas cosas. Y tengo varios grupos de amigos. Me acuerdo que el 11 de marzo, el último 11 de marzo, previo a mi casamiento, ese día yo generalmente invitaba a todos los grupos diferentes, cuando te llamaban para el cumpleaños, venite, 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 venite. Me acuerdo que mi madre hizo casi 300 panchos y me dijo, es la última vez que festejas un cumpleaños acá, así que casate una vez. Yo hacía 5 años que estaba de novio, agarró a mi novia, hoy mi esposa, Leticia, y le dijo, te lo llevas ya. Y en una familia donde no había eso que decíamos recién, ¿no? Antecedentes políticos y menos antecedentes blancos. ¿Cuándo comienza el interés ese por la política? Decías algo recién. 15 años en el liceo, estaba en cuarto liceo, por ahí. Cuarto, tercero liceo. Era parte de una cosa que se empezaba a hablar mucho más de política en todos los ámbitos, ¿no? Veías, te informabas. Obviamente había una vocación latente ahí. Es más, en quinto y en sexto liceo me hice test vocacionales en los 2 años y me dio veterinaria y derecho. Veterinaria fue mi vocación toda la vida, el campo, toda la vida vinculado al campo. Sabía que me iba a dedicar a eso, nunca supe que me iba a dedicar a la política, pero cuando empezó la actividad esta más de efervescencia política, militancia estudiantil, yo fui dirigente gremial estudiantil, después luego fui en la universidad y fui miembro del consejo de mi facultad y el consejo directivo central de la universidad, por los estudiantes. Pero bueno, el té vocacional, porque ahí me entré la duda, veterinario de derecho, y me dio las dos cosas. Y decidí ir por lo que siempre había soñado. Recién hizo referencia a los cassettes de Wilson. ¿Cómo llega a esos cassettes y luego a ir a ese primer acto en la explanada municipal? No, eran previos. Cuando Wilson mandaba un cassette, me acuerdo, eran unos aparatos, ponías rec, aquellos cassettes que había que pasarlo ¿te acordás? Con una lapicera y ponerlo para atrás, una cintita. La mayoría de la gente y los jóvenes ni saben de qué le estamos hablando, pero está. Me acuerdo que escuché una parte de 2 cassettes diferentes a través de algún amigo o algún pariente que estaba muy vinculado a la actividad política, o más vinculado a la actividad política, sobre todo el wilsonismo, de los cassettes aquellos que mandaba Wilson cada tanto. ¿Y la facultad fue fermental en esa también interés, ya fuera por la salida de la dictadura o el comienzo de la vida activa de los partidos? Sí, yo empecé en el 87 la facultad, ¿no? Y ahí yo estaba en CGU, la corriente gremial universitaria, fui electo consejero en facultad, armé las famosas carpas de CGU, guitarreada, le dimos onda, fogones, y bueno, además ganábamos las elecciones estudiantiles en el orden estudiantil. Era consejero en facultad y después, como integré la Asamblea General del Claustro, fui uno de los 3 estudiantes, 2 de la FEU y 1 por CGU, en el periodo siguiente, a partir del 89, creo, del 90, durante 2 años fui miembro del Consejo Directivo Central de la Universidad. La actividad política propiamente dicha, ¿comienza en Paysandú? Sí, la actividad política tiene una cosita en Montevideo, fui a varios actos en Montevideo, y alguna militancia, pero la militancia más política electoral de juventud, estaba en Paysandú, y después ya la facultad de Montevideo, y ya empecé a militar acá. Y yo hice un posgrado con el hijo de Alberto Volonté,
con Romeo, que es agrónomo, hicimos un posgrado juntos 2 años, acá vinculado mucho más a economía, a proyectos de inversión, vinculado a la gerencia agroindustrial, por decir así. Y me acuerdo que en aquel momento fueron las elecciones del 2000 y ya había, bueno, terminado, ya me había casado, había terminado el posgrado y obviamente a Volonté, como parte del partido, había coparticipación en el gobierno de Valle, le tocó una parte del Ministerio de Trabajo, un ministro y dos directores, un subsecretario y 2 directores. Y me dijo, yo quiero poner gente joven, promover gente joven, ¿te interesa ser inspector general de trabajo? Y para mí era todo un desafío con 28, 29 años. Ya tenía Agustina, recién nacida, ser inspector de trabajo, 300 funcionarios, presidí 30 mesas de trabajo tripartitas y ahí conocí a la camada de hoy integra el PIT-CNT, de la dirección o de los sectores empresariales, con lo cual, además de una relación institucional, genera una relación de confianza, que eso sí es intransferible, y la capacidad de negociar. Haber estado en el gremialismo te da una capacidad, una versatilidad para negociar importante. Esa fue una de las primeras experiencias dentro de la política, pero la política también la empezó a hacer al lado de Juan Carlos Raffo en el Parlamento. Sí, por Paysandú, yo trabajé en la 904 Paysandú. Enseguida yo trabajé manos a la obra con Alberto Volonté en la coordinación de bancada y después ¿cómo es? En la Inspección General de Trabajo. Luis Lacalle Pou, cuando le preguntaban en la campaña anterior sobre su rol, decía que usted sería un buen secretario de presidencia porque tenía más paciencia que él. ¿Lo siente de esa manera? ¿O la sigue cultivando todavía? Sí, ahora desafiada, ¿no? La paciencia desafiada con la ansiedad como candidato del partido, con toda esa responsabilidad arriba. Obviamente, posiblemente sí, y tenga una capacidad de negociación diferente. Yo durante toda la Secretaría de Presidencia, pero también lo hice en el Parlamento, permanentemente tuve reuniones, la mayoría no públicas, con dirigentes sindicales, con sindicatos o con grupos empresariales, y muchas veces generaba grupos de trabajo para buscar soluciones que trataran de encontrar el rumbo común denominador para que las decisiones que tomara el gobierno tuvieran obviamente el apoyo necesario. Después de la experiencia en el ministerio que nos relataba, ¿no? Pasó al Parlamento, prácticamente no salió de allí. ¿Qué le dejó ese lugar de mucho debate político que hay permanentemente y de legislación? Yo los 3 periodos que estuve en el Parlamento, 2 diputados y 1 senador, bueno, fue cuando formamos con Luis Aire Fresco en el 2008, fin de 2008, 2009, formamos Aire Fresco con Luis, un movimiento que iba a ser generacional, y nos fuimos a la elección, sacamos 3 diputados, 2 por Canelones, Luis y Amin Nifuri, y yo por Montevideo. Ya había cambiado la credencial de Paysandú a Montevideo. Y era un diputado de la oposición, el Frente Amplio con mayoría propia, era difícil de incidir, ¿sabes? Yo trataba de aprovechar eso para tratar de aprender. Y yo estaba en varias comisiones, presidí mucho la Comisión de Industria, que es un tema que me gustaba mucho, tenía mucho que ver con el posgrado que había hecho, y visitaba todas las semanas una industria diferente. Ya el mundo agropecuario lo conocía, era mi mundo, esta era mi formación, sobre todo el tema industrial, de productivo, no agropecuario, fue un tema que me desveló y todas las semanas recorrí una industria, Montevideo, en el interior grande, chica, o los centros comerciales, tratando de escuchar mucho, son etapas donde además puedes incidir poco. Yo incluso tuve la posibilidad de incidir en algunas leyes increíblemente que el Frente Amplio, mejor dicho, el presidente Vázquez me llevó el apunte. Una fue el único cambio tributario en los combustibles, fue una propuesta mía de cambiarle el IMESI que tenía el gasoil por IVA. Cuantitativamente era lo mismo en porcentaje tributario, impositivo, cualitativamente es diferente porque el IVA es un impuesto deducible. Después fue un proyecto de ley que necesitaba iniciativa del Poder Ejecutivo, mandó Vázquez, y en el
La exposición de motivos, siempre se lo reconozco, habla de que esta es una iniciativa del diputado Álvaro Delgado. Así que se lo reconozco siempre. Y bueno, fue el único cambio tributario que en los últimos años tuvo el combustible en Uruguay. El IVA hoy, después lo topearon la capacidad de IVA que podía deducir. Pero bueno, fue por lo menos un avance en cambiar la estructura de la concepción tributaria, que hay impuestos de los combustibles que se pueden deducir, de los costos. Si nos metemos más en el hombre detrás del político, trabajaste muchos años como veterinario, por la profesión, por supuesto, en proyectos de inversión y en certificación de procesos también de producción. ¿Qué significa el campo para usted? El campo es parte de mi forma de ser, de mi vida, de mi cable a tierra. Obviamente también es un reencuentro familiar. A ver, el vínculo con el campo es un vínculo no del todo racional. No hay nada más lindo. Los dos momentos más lindos del campo son las mañanas, tempranito, cuando te levantás a tomar unos mates, obviamente. El olor a rocío que sentís, y le planificás el día, mirás el día muy despejado. Y la tardecita, que es la parte más bucólica del campo, cuando empieza a caer el sol y a sentir ese olor a pasto, a tomar esos mates de la tardecita, donde te pones a reflexionar mucho más que con las cosas que tenés que hacer, sobre lo que hiciste, sobre las cosas para adelante. La verdad, son momentos muy lindos. Y obviamente, además, estoy asociado con un tema productivo, pero además pasional con el campo. Y además con un tema familiar, porque es un punto de reencuentro de toda la familia. Podemos decir hoy en día que en la campaña se debe hacer medio imposible tener espacio para esos momentos, pero ¿se hace algún tiempo para poder ir? Sí, algún domingo o alguna vez como que me voy a dormir al campo porque me queda de pasada, como algunos de estos días que me queda de pasada, que voy de Maldonado a Florida, me quedo ahí, o que venía de Paso de los Toros y el otro día tenía Minas, entonces me quedo ahí. En la realidad, cuando llego ya de noche, estoy un poco con mis perros, me levanto un poco más temprano, miro un poquito, tomo unos mates, oxigeno la cabeza y sigo. Y con Leticia lleva casado 28 años, si no nos equivocamos. 27. 27 y 5 de novios. Sí. ¿Cómo ha sido Me esa casé vida? un 1 de marzo, mirá qué fecha, ¿no? Yo le tengo prometido, ojalá lo pueda cumplir, que el próximo aniversario de casado va a ser extraordinario, va a ser diferente y que vamos a invitar a más gente. Se lo imagina de esa manera. Obvio. Ya le hablamos de la familia y, como decía recién, con Leticia lleva esa cantidad de años. ¿Y cómo definiría el lugar que ocupa ella en su vida? Y es todo, ¿no? Porque además de compañera, vos cuando tenés 27 años de casado y 5 de novio, una persona, tenés más de la mitad de tu vida, ¿no? Mucho tiempo, te conoce mucho, obviamente hay una dosis de amor, de cariño, de afecto, pero además yo no hubiera podido hacer una cantidad de cosas si no estaba ella, porque muchas veces en las ausencias, y estos últimos 5 años fueron duros, en las ausencias y a veces en entenderte cuando llegas muy cansado, muy atomizado, y querés acostarte. La pandemia la pasamos muy mal, muy tensionado. Yo me despertaba de noche y anotaba cosas. Y la contención con tus hijos en momentos que no viviste, de momentos que crecieron, que ya no van a volver. Muchas veces la contención la hizo ella de padre y madre. Me hubiera gustado estar más cerca. No te lo cobran, pero sé que lo tienen adentro como una espina. Ojalá que todo este proceso valga la pena y ojalá se sientan orgullosos de que el padre sea presidente y sea un buen presidente. ¿Te han pasado alguna factura por esas ausencias? Alguna vez, sí. Alguna vez. Pilar, la más chica, me Tengo pone... una acá que quizás la puede reafirmar, que si Pilar es la menor, un día le recordó cuando no estuvo en uno de sus cumpleaños que hizo en McDonald's.
Sí, porque estaba, no me acuerdo en qué tema estaba y viste que hacían el cumpleaños familiar y a veces hacían cumpleaños con los amigos de la clase, del liceo creo que eran, y los hacía en McDonald's. Y, y yo pasé, estaba en el medio de una cosa, fui, tuve un ratito, comí una hamburguesa y me fui. Y siempre me lo recuerda con cariño y tenacidad, diciendo que fui a comer una hamburguesa y no por ella. ¿Pero sigue compartiendo almuerzos o cenas con ellos y de manera individual? Mira, en la torre trataba de cada tanto ir a comer con alguno de ellos individualmente. Es un tema que tengo pendiente de hacer, obviamente en el medio de la campaña es imposible, pero me parece que es parte de las cosas pendientes que cada tanto puedo hacer, o a veces me llevo uno al campo, viene uno y me acompaña un domingo, entonces estás con él, podés hablar con él o con ella, podés hablar un poco más, pero sí, me parece que por más allá de lo familiar, a veces generas un vínculo personal, porque todos tus hijos son diferentes, ¿no? Y todos te reclaman cosas diferentes y dices, y está bien. No sé si tiene tiempo para imaginárselo en este momento de la campaña, pero ¿se imagina como abuelo? Leticia sí, es más, está como desesperada por eso. Ella tiene una estrategia, ¿no? Cuando quiere tener ella es muy niñera, le encantan los niños y los bebés. Cuando quiere tener un niño, siempre te amenaza con un perro. Me pasó cuando nos casamos, estamos en un apartamento muy chiquito, eh, llevamos casi un año casados, ella ya quería tener hijos, porque le encantaban los hijos, le encantan los niños. Y yo le dije, no, hasta un día vino y me dijo, me regalaron un San Bernardo, un apartamentito que tenía 30 metros cuadrados, ¿no? Que alquilábamos. Un San Bernardo. Le dije, ¿San Bernardo? Eso, un perro o un hijo. Y vino Agustina. Y ahora pasó, además de los dos perros que tengo cimarrones bayos en el campo, que uno pobrecito está muy mal, o está viejo, tengo una perrita Cala que se la regalaron a Leticia y que está en Montevideo, que está en la mimosa de ella. Y por ahora se le fue la gana de tener nietos por un tiempo. Está bien. ¿Cuándo toma la decisión cuando tomó la decisión de ser candidato, fue su hija la que le remarcó que no era una decisión personal, sino colectiva, familiar, porque, bueno, cambiaba mucho el esquema para todos? Pilar que te das cuenta que es contestataria, ¿no? Eh, Pilar le gusta derecho, pero es muy argumentadora, discutidora, con argumentos, no discutidora por discutir. Y cuando estaba comentando que mi sector Aire Fresco en diciembre me iba a proclamar precandidato, Pilar me dijo, mirá que no es una decisión tuya, es una decisión que nos involucra a todos. Como diciendo, vamos a discutirla, en qué condiciones. Y después cada vez que tuvo que estar, estuvo. Obviamente en todo ese proceso la familia ha sido un pilar fundamental, lo relataba recién. Si nos vamos unos pasos hacia atrás y nos enfocamos en el 13 de marzo, que fue una fecha que imaginamos lo marcó, que la definió como muy difícil hace instantes, el 11 había cumplido años, gobierno recién asumido y bueno, la constatación el día 13 de aquellos primeros casos de COVID. ¿Cómo recuerda ese episodio puntual? Lo tengo grabado en la memoria indeleble, porque como secretario de la presidencia estábamos todos planificando el aterrizaje del gobierno, las primeras medidas, todo lo demás, y ese día nos hizo recalcular todo. Yo como secretario de la presidencia coordinaba el SINAE, Sistema de Emergencia, y obviamente sabíamos que en algún momento el tema iba a entrar. Estábamos en Bella Unión, yo fui con el presidente, con Luis, en helicóptero, a inaugurar la cosecha de arroz.
Y cuando estábamos volviendo de tarde, un día de mucho calor, el 13 de marzo, el director del SINAE me manda los 4 primeros casos positivos en Uruguay, confirmados en Uruguay. Obviamente se lo dije a Luis y de ahí se citó al Consejo de Ministros para las 7 de la tarde. Ahí se decretó la emergencia sanitaria y ahí empezó todo, ¿no? La primera conferencia de prensa que después se hizo costumbre. Yo al otro día, me acuerdo que esa noche llamé a los shopping, llamé a las iglesias, a cerrar las actividades al principio para evitar la propagación rápida. Y después la fuimos abriendo rápido. Y al otro día me fui a reunir con los intendentes a Maldonado, a Durazno. Llevé al ministro de Salud conmigo a contarle un poquito la estrategia del gobierno del combate al COVID, pidiéndole sobre todo el tema Semana Santa, que no va a hacer turismo en Semana Santa, o Semana de Turismo. Además, la Cámara de Turismo y el Ministerio de Turismo le pidieron a los uruguayos que no hagan turismo para ver la responsabilidad que tuvimos colectiva como sociedad. Y por eso salimos mejor que la mayoría de los países de la pandemia. Y ese día anuncié desde ahí que suspendíamos las clases por 15 días, ¿no? La semana esa siguiente y después la semana de turismo, con lo cual 15 días cortábamos todos los vínculos posibles de propagación para evitar la morbilidad que era muy contagioso el tema del COVID. Y después sí empezamos con las actividades, con los protocolos, te acordarás los protocolos, empezó la construcción que fue, y acá en Maldonado más que ninguno, ¿no? Fue con el sindicato y con las cámaras empresariales y un protocolo y empezó a funcionar bien. El agro también. No quisimos cerrar la economía, nos parecía que era una locura condenar el país a cerrar la economía. Muchos nos la pedían. No quisimos hacer cuarentena obligatoria porque era encerrar a la gente en un estado policíaco que no iba a servir. Muchos nos los presionaban y apelamos a la libertad responsable y la gente responsablemente usó la libertad. Y se cuidó, después se vacunó. ¿Cuál fue para usted el momento más duro de la pandemia? Cuando tuve que anunciar el primer muerto. A los pocos días de haber ingresado a la pandemia a Uruguay, el 20 y algo, yo había terminado una conferencia de prensa el sábado. Todos los días salíamos en conferencia de prensa diciéndole la verdad a la gente, cuánto se había contagiado, cuántos test, cuántos en el CTI, cuántas camas había disponibles, qué medidas anunciamos, sanitarias, sociales, laborales, de subsidio para los sectores. Salía el presidente y ministros, con ministros, o yo con ministros, todos los días a las 8 de la noche, era como algo casi religioso. Pero me parecía que era parte de lo que teníamos que hacer, decirle, nosotros a la gente le vamos a decir la verdad, las cosas lindas y las otras. Y eso nos generó confianza, ¿sabes? Que no pasó en otros países que dijimos siempre la verdad, nunca cuestionaron cifras, nunca cuestionaron que el gobierno siempre dio la cara, se hizo cargo. Tuvo un rumbo, independientemente de lo que hubieran votado, una confianza en el gobierno y una confianza en el gobierno en la gente. Creo que crecimos como sociedad, juntos. Y por eso somos de los 10 mejores países en el manejo de la pandemia, según revistas internacionales. Y ese día era un sábado, yo hice la conferencia, no me acuerdo con Bartoli, no me acuerdo qué otro ministro, anunciando algunas cosas y diciendo cuántos había en CTI, lo mismo de siempre, los números. Subo a mi despacho, al piso 11, que está pegado al del presidente, y alguien me dice que está el primer muerto por COVID en Uruguay. Eso sería un sábado, la conferencia fue a las 8, sería a las 9 de la noche. Yo pensé que era una persona que estaba internada en CTI hacía días, estaba muy complicada. Y llamé al director de esa mutualista para ver si era esa persona y me dijo que no. Y empezamos a rastrear, hasta que recibo el llamado del director de otra mutualista, que me dijo, sí, acá está el primer muerto, es González Risotto. González Risotto es un militante del Partido Nacional, fue viceministro de Defensa, fue ministro de la Corte Electoral, amigo mío, yo soy amigo de la mujer estaba en mi lista. Entró hoy de mañana, pasó al intermedio, después al CTI, falleció. Acaba de fallecer. Le acabo de avisar a la mujer, me dijo, y más yo llamé al hijo y se estaba enterando en ese momento.
Hablé con el presidente, serían como cerca a las 9:30, 10 de la noche, y quedamos con Luis que era mejor anunciarlo nosotros antes de que empezaran las especulaciones. Entonces convocamos de vuelta a la prensa, hice una conferencia de prensa a las 10 de la noche, donde hablé acaba de fallecer el primer muerto por COVID en Uruguay, Rodolfo González Risotto. Me acuerdo que le dije, les pido por favor que se cuiden. Que me quebré. Me acuerdo que leí en el celular un mensaje que González Risotto me había mandado la semana anterior, dándonos para adelante por la actitud que teníamos en la pandemia y diciéndome, hay que tenerle miedo solo al miedo. Y me levanté y me fui porque me iba a largar a llorar ahí. Pero fue duro, fue duro. Lo metemos en el terreno político, podemos decir de alguna manera. Los integrantes de los partidos de la coalición, en mayor o menor medida, han reclamado en este periodo que faltó un poco más de conversación, un poco más de mesa chica, podría decirse de alguna manera. Si gana la presidencia, ¿puede esperar de usted un relacionamiento distinto? ¿Se puede esperar eso? Sí, yo creo que hay otra etapa de la coalición de gobierno, ¿no? Ya 5 años de gobierno, se implicó otra maduración, ya todo el mundo sabe cómo este proceso cómo se va a dar, y yo soy de los que vengo proponiendo que en mi próximo gobierno, que en una mesa de coordinación entre los integrantes de los partidos de la coalición, que le dé la mayoría parlamentaria al gobierno, no para cogobernar, simplemente porque de hecho están gobernando en los ministerios, para tener un ámbito de articulación política necesario. ¿Y siente la responsabilidad de ser el hombre que es señalado para que el Frente Amplio no vuelva a estar en el gobierno? Yo no lo defino el nombre como el que no vuelve, el que es señalado para que no vuelva. Primero, fui el votado por mis compañeros del partido con 75%, que es histórico. Segundo, yo lo hago por la positiva. Yo creo que soy el hombre con la fórmula votado o elegido, me gusta más eso más que señalado, para continuar este rumbo. Continuar este rumbo. Con mejoras, porque el Uruguay está mejor hoy que en el 2019. Todo está bien, no, pero todo está mejor. Y continuar este rumbo, por eso el claim es reelegir un buen gobierno, que obviamente no hablamos de personas, hablamos de rumbo, y una nueva mirada, porque creo que Valeria además le pone una nueva mirada, sobre todo con su militancia social importante a favor de la lucha con la discapacidad, con los temas sociales. Así que yo lo veo por la positiva, elegido para continuar este rumbo. Usted ha hecho mucho hincapié en lo que es la descentralización. ¿Se puede esperar de su presidencia un mayor apoyo con una mirada quizás hacia lo que pasa fuera de Montevideo? Si algo se caracterizó este gobierno con respecto a los anteriores, que cree en la descentralización, transfirió más partidas a los gobiernos departamentales, a los gobiernos locales, y trabajamos mucho, con mucha sinergia en las intendencias. Yo siempre digo que de Maldonado me llevo la experiencia vinculada al Kennedy, que fue gran parte del embrión de la reestructura, un plan avanzar de 500 millones de dólares, donde 60.000 uruguayos van a terminar este gobierno relocalizado con vivienda digna, de los 218.000 que nos dejó el Frente Amplio viviendo en asentamientos, en más de 680 asentamientos. Y siempre digo además que la experiencia, que no se llamaba así, pero de unos jornales solidarios en Maldonado, fue el germen de establecer un programa nacional de jornales solidarios que hicimos con el Congreso de Intendentes. Pero este gobierno tuvo una visión descentralizadora en trabajar con las intendencias, en las empresas públicas, en ACE, la Policlínica La Capuera, el Hospital de Maldonado, Policlínica en el barrio balneario de Buenos Aires, en el tema del Hospital de San Carlos de la autonomía que había perdido con el Frente Amplio, en el tema de infraestructura, vaya si en el tema de infraestructura Maldonado y todo el país está dado vuelta, acá el acceso a pan de azúcar, me decía el intendente Antía que se lleva ya 50 muertos, más de 50 muertos, Ruta 39, Ruta 12, Ruta 9 doble vía. Después en educación, en fibra óptica, en saneamiento, estamos en estos días empezando 61 localidades del interior haciéndole saneamiento. Así que en mi próximo gobierno yo creo que hay que apretar acelerador en la descentralización, sobre todo trasladando mucha ejecución de obras nacionales
a través de convenio con las intendencias, porque muchas veces le hacen mejor, más rápido y con mayor conocimiento del territorio. ¿Y qué visión tiene hoy de cómo está Maldonado? Maldonado es un departamento pujante que además se le generaron las condiciones de las políticas públicas nacionales y departamentales para hacerlo más pujante. Por algo la inversión que tiene, los últimos años, 8.000 millones de dólares en construcción, récord en metros cuadrados construidos. Pero Maldonado es un departamento que tiene agricultura, cada vez más, que tiene ganadería, que tiene turismo, que tiene zonas francas, que tiene tecnología, y además es un centro también de convenciones, de eventos, de cultura, además de playa, no de lo tradicional. Gastronómico, Maldonado es completo, pero además muy pujante. Eso de departamentos que el censo demostró que el país está mirando a Maldonado y mucha gente decidió venir a vivir acá y por algo aumentó la población, pero además aumentó la inmigración. Tuvimos inmigración calificada en Maldonado. De las casi 10.000 residencias por año durante la pandemia, la mayoría argentinos, el 90% vinieron a vivir a Maldonado. A vivir y a invertir. Son gente de todo tipo, pero hay muchos de primer nivel, ciudadanos globales, inversores grandes, empresarios fuertes que decidieron radicarse en Maldonado. Y son gente tan inquieta que no solo viene a vivir, a encontrar paz, calidad de vida, calidad humana, sino que además eso se hincha de una cantidad de servicios, de salud, de educación, de infraestructura, sino que después son tan inquietos que se dedican a invertir acá. Así que me contaba el intendente Antía, y no vamos a decir el nombre, que algunos de ellos de inmigración calificada, empresarios importantes argentinos que vinieron a radicarse a Maldonado y a vivir, no solo a invertir, a vivir con su familia, y algunos que estaban dando $1 millón para liceos y UTU para la parte tecnológica. Así que esas cosas lindas que pasan, bueno, en realidad obviamente Maldonado tiene una magia especial. Podemos decir que se va a continuar acompasando ese crecimiento que ha demostrado el departamento. Obvio, necesario, absolutamente necesario. Por Sí. eso es muy importante reelegir un gobierno nacional y reelegir un gobierno departamental. ¿Qué Uruguay le gustaría dejar el día que le toque dejar la presidencia? Porque presidente ya se imagina, pero dejando... Te voy a decir en una sola frase lo que sería, no sé si el legado, pero lo que quería dejar. El último día de mi presidencia, quiero decir, cumplí con un sueño, que es Uruguay, el país más desarrollado de América Latina. ¿Y la calle Pou vuelve en 2030? Le damos un paso más todavía después Se lo de la preguntan a él, presidencia. eso se lo preguntan a él. Vamos a unas breves para el final, porque bueno, ha sido una Dale. entrevista extensa, pero tenemos un ping-pong de pocas Dale. palabras. ¿Sigue haciendo boxeo? Sí. ¿Le pone caritas a la bolsa de boxeo? No, eso le puse como humor, le pongo carita. ¿La guitarra sigue siendo Un tema pendiente, sí. Hice algunas clases, me aburrí, pero siempre tuve esa deuda conmigo mismo. ¿Va a aprender surf si es electo presidente? No, ni loco, ni loco. Ni me voy a poner musculoso tampoco. ¿Y a seguir con las selfies? Sí, claro, es necesario. Álvaro Delgado, ha sido un gusto para Grupo Portada haber compartido y hacerle este retrato hablado. Muchas gracias. Gracias a ustedes.